Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy 31 de enero, jueves del año 2002, les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos, amplitud modulada, y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por esta emisora y se retransmite de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa tenemos como siempre la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Introducimos de inmediato en nuestra agenda nacional los temas previos a los que usted arranque. Sí, por bueno, tenemos la información de que el señor Poncio Pousaleta, héroe nacional, cumple sus 80 años. Queremos saludar al señor Poncio Pou con respeto, no solamente por su trayectoria de valentía en términos de su aporte a la lucha por la libertad, sino porque ha sido un héroe modesto, que no le ha pasado factura a la nación. Nosotros queremos saludarlo, sobre todo en este último aspecto, que con todos los merecimientos que él tiene, no le ha pasado factura al pueblo dominicano. Le saludamos con mucho respeto, señor Poncio Pou, en este su día de 80 años. La prensa nos trae la información de que está de visita aquí en el país Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, señor. El hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente de México. Presidente de México, general de la Revolución Villista. El hombre que nacionalizó el petróleo mexicano. Bueno, pero el hijo anda en otra cosa. De acuerdo a la información que trae la prensa, él visitó al presidente Hipólito Mejía y el presidente, de acuerdo a la información del periódico El Nacional, dice aquí que el presidente Hipólito Mejía, junto al ex candidato presidencial de México y líder del Partido Revolucionario Democrático PRD México, Cuauhtémoc Cárdenas, durante una visita, salió una fotografía aquí, ¿no?, que le hizo esta mañana al mandatario en su despacho. Cárdenas, a su salida, declaró que el presidente de México, Vicente Fox, mantiene el sistema tradicional de beneficiar a los sectores que durante años se han enriquecido ilícitamente en su país, y que fruto de la equivocada política económica, 1 millón de mexicanos ha perdido su puesto de trabajo. Bueno, o sea que tiró un discurso. Muy bonito. Sí. Otra información que trae la prensa sobre esa visita dice que él estaba en gestiones de negocio. Bueno, como el pueblo dominicano no sabe quién es Cuauhtémoc Cárdenas, nosotros nos vemos en la necesidad de orientar sobre la historia de este señor, hijo de un presidente que ha dejado su impronta en la historia mexicana, porque Lázaro Cárdenas fue quien reclamó y reivindicó la soberanía mexicana sobre su petróleo. Cosa que por poco se pierde en esas diabluras neoliberales que hizo Salinas de Gortari. Pues bien, en este libro, que creo que pocas personas tienen en este país, que es un libro que tiene como 500 páginas, se relatan muchas de las actividades de la CIA en los Estados Unidos y en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica.
Y aquí está descrito con pelos y señales toda la operación de Oliver North a través de una serie de vuelos ilegales que se hacían a Centroamérica, donde se llevaban armas que se ensamblaban en Little Rock, siendo Clinton el gobernador de Arkansas, y retornaban cargados de droga, todo con el patrocinio de la CIA. Y describe con pormenores técnicos cómo se burlaba el paraguas protector del espacio aéreo de los Estados Unidos, porque pasaban un avión sobre otro y registraba el radar solamente un solo vuelo. Uno que iba con una carta de ruta legítima y el otro que iba en su gestión clandestina a Centroamérica. Pues bien, en todos los relatos que hace el autor del libro, que fue un piloto mercenario de la CIA, uno de los tantos, uno de los compañeros de Hasselfuss, aquel que tumbaron, que le encontraron en el bolsillo el teléfono de Oliver North, sí. Y ahí se destapó el escándalo. Bueno, pues en la página 323, aquí está, yo la reproduje para no venir con ese libraco, está relatado aquí, está en inglés. Dice que él fue acompañando, el autor del libro fue acompañando a el jefe de la oficina de la CIA en México, y le dice él: ven que te voy a presentar al señor Cárdenas, ¿verdad? Y dice, él es un hombre muy importante en el gobierno mexicano. Su padre fue una vez presidente de México, pero no lo olvide, está en nuestro bolsillo y yo personalmente le estoy pagando a él mucho dinero de la agencia para hacer que este proyecto en el que yo estaba se pueda llevar adelante. No le hagas caso a su actitud de realeza en la reunión de hoy. Él es nuestro. Eso le costó la presidencia de México a Cuauhtémoc Cárdenas 3 veces. Porque este libro yo lo alcancé a detectar por pura casualidad en el escritorio de la mesa de redacción del periódico Cañababa, en una ocasión en que fui invitado por Federico Enrique Rateró a su programa en la emisora que estaba en el mismo edificio, y él entró a la sala de redacción y en una mesa estaba esta portada de este libro, que había llegado por fax de México, junto con el relato, el reportaje de los trastornos que le había traído a Cárdenas en México la publicación de este libro. Entonces yo tomé los datos y pedí el libro a los Estados Unidos. Por eso lo tenemos hace ya varios años. Y decíamos entonces que creo que muy pocas personas deben tenerlo en el país. Aquí se relatan muchas cosas en este libro. Nosotros nos hemos dedicado a seguir muy de cerca la historia oculta de la política norteamericana, porque ahí está buena parte de las razones de las cosas que nosotros después tenemos que padecer aquí en la República Dominicana. De modo que esa información va a propósito de la visita de Cuauhtémoc Cárdenas. Y además quería decir lo siguiente, eso me puso a reflexionar mucho sobre las realidades de la política latinoamericana, porque yo decía, mire, este señor, en el momento en que yo recibí el libro, está a un paso de ser presidente de México, que era cuando ya estaban muy cerca de las elecciones, y él tenía muy buenas posibilidades. Pero en esos mismos días había llegado al país la hija de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal muerto en Colombia, colombiano, que había sido asesinado en Bogotá y que provocó aquel levantamiento popular que se llamó el Bogotazo, en el año 47, si la memoria no me engaña. Ella acababa de regresar de Washington, donde había obtenido, en virtud de las leyes norteamericanas que obligan al descargo de la documentación secreta o confidencial después de cierto tiempo, lo relacionado con la muerte de su padre. Y ella mostró en una rueda de prensa la evidencia de que su padre, Jorge Eliezer Gaitán, no había muerto en manos de los izquierdistas, como se estuvo diciendo todo el tiempo. Sí, incluso se llegó a señalar a Fidel Castro, que había estado en Bogotá en una reunión de esos, de esas
esos grupos o organizaciones de izquierda de aquella época. Y se decía que él era de los responsables del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y ella decía, aquí están las pruebas de que mi padre fue asesinado por órdenes de la CIA, porque se había negado a trabajar para esa organización. Que en esa época no era CIA, era OS, una cosa así. Acababa de nacer. Secreto, no, sí. acababa de nacer. Acababa de nacer. Sí. Pues, la CIA nació en el 48. Se estrenó por ahí. Por ahí anda. Entonces, yo decía, caramba, mira a este señor que se negó a trabajar para este servicio secreto de los Estados Unidos, fue asesinado, teniendo en sus manos prácticamente la elección presidencial de Colombia. Y este otro, el mexicano, que trabajó para la CIA, está a un paso de ser presidente. Pero afortunadamente no llegó porque a alguien se le ocurrió o vino a caerle en sus manos ese libro y lo puso a correr, o lo divulgó en México y le aguó la fiesta al señor Cuauhtémoc Cárdenas, que anda en este país en busca de negocios. Miren lo que anda, es decir, que un líder político allá, pero aquí lo que viene es hacer negocio. Y ya vimos la historia de... las dos experiencias. No, primero tuvimos la de ICA. ICA y después el CA. Y después ahora la capitalización con la entrega de una buena parte de la industria azucarera a una empresa mexicana que luego lo soltó todo y se fue, después de embolsillarse mucho dinero. Pero hay otro caso que parece tener un poquito de relación con lo que usted acaba de relatar y la resistencia a no quererse poner dentro de la agencia internacional, de la agencia de inteligencia norteamericana, que es el caso de Luis Donaldo Colosio. Eso va a lo interno de la campaña electoral, en la misma que estaba participando el propio Cárdenas. ¿Y qué tenía que ver Colosio con eso? Bueno, Colosio era un candidato por el PRI inclusive, que era bastante independiente dentro del propio PRI y que sostenía una plataforma de democratización concreta, real y verdadera, tanto del partido como del país, y que iba a reivindicar la sociedad mexicana. ¿Pero hubo algún nexo directo con la CIA o algo así? No, precisamente el hecho de que no fue posible. Usted mencionó el caso de Eliezer Gaitán, no, que no pudieron enrolarlo, sí, ni a Colosio. Pero tampoco. Es que la hija traía pruebas sí, de los archivos de los Estados Unidos, nada menos. Correcto. O sea, no es una cosa especulativa, no. Ella traía las pruebas. Aquí están los documentos comprobatorios de que mi padre fue asesinado por órdenes de la CIA. Sí. Óigame, eso es terrible. Eso es terrible. Porque usted dice, bueno, ¿y entonces en qué está la política latinoamericana? Mire el caso de Brasil. Ahí se está dando que Enrique Cardoso es miembro del Diálogo Interamericano, el actual presidente. Sí. Pero su contendiente, que ahora está teniendo problemas y le han asesinado 2 alcaldes por lo menos, sí. A Ignacio Lula da Silva. Ignacio da Silva, Lula es el apodo, sí. ¿Verdad? Resulta que esa es la esperanza, ¿no? La cabeza de la oposición, pero es miembro del Diálogo Interamericano también. Probablemente la mayor parte de los brasileños no lo saben, pero nosotros que seguimos todo lo que se está articulando en términos de organización para frustrar la democracia latinoamericana y asegurarle a la banca acreedora de América Latina de que va a cobrar su dinero, sabemos que ese líder de oposición es miembro también del Diálogo Interamericano. Pues vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Bien, pues vamos a entrar ahora en los temas breves. Nacionales, la politiquería dominicana. Reforma constitucional se concentrará en tema de la reelección, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, del Senado. O sea que siguen esos asuntos. Siguen en asunto. Y el clima social, Francia
pedirá mañana extradición de Schuller de manera ya oficial y diplomáticamente canalizada. Y el juez libertó a Jaques Martínez. El juez concluyó que Jaques Martínez no tuvo nada que ver con el caso Darío Gómez. Bueno, aquí lo que se pone en evidencia es que la policía sigue fallando. Porque ahora, después de haberse dicho que se trataba de una persona que estaba en territorio norteamericano y que la presencia del FBI en el país era precisamente para coordinar con ese organismo la persecución de esa persona sospechosa en territorio norteamericano. Y de repente dicen que no, que el hombre se encuentra en territorio dominicano y que está en Montecristi, creo que fue detenido. Y ahora resulta que todo eso es equivocado. Entonces yo tengo que decir que no hay forma de que la ciudadanía se sienta tranquila ante las actuaciones a tontas y a locas que se están produciendo con relación a las investigaciones policíacas, porque así como es de necesidad que se esclarezca ese atentado criminal, que además insistimos que no solamente tiene la parte de los instigadores intelectuales que faltan por descubrir, sino que se establezca quiénes controlan la maquinaria criminal. ¿A quién fue que se le pagó? ¿Cómo fue que se contactó al grupo que fue a ejecutar la cosa? Esa es la parte, porque quiero decirte, Roger, que la prensa de hoy, el Listín, trae una entrevista al actual jefe de la policía. Sí, que es impactante porque ese señor, siendo coronel activo de la policía, fue objeto de atentados. Su familia y él. Y eso yo no tuve tiempo de leerlo y yo creo que tenemos que dedicarle espacio para comentar la entrevista al general Marte Martínez, porque uno se pregunta, bueno, pero y ese no es el único caso, Hay varios. Ahí dentro de la policía han estado sucediendo cosas. Bueno, recordemos que desapareció un general que estaba buceando y su cadáver no apareció nunca. ¿Verdad? Sí, señor. Una cosa misteriosa. Y uno se pregunta cómo es posible que un oficial de esta jerarquía que estuviera buceando y que no hubiera arriba, en la superficie, un personal de la gente leal de él, claro, ¿no? Claro, de su equipo. Su descanso, o sea, que estuvieran pendientes de él y que, en fin, de cualquier cosa anómala pudieran haber ido en auxilio de él. Y resulta que no, que aparentemente no estaba en eso. Fue una cosa muy misteriosa. En la policía han pasado muchas cosas, pero nos llamó mucho la atención el relato del jefe de la policía. Donde incluso le dieron un hijo. Es decir, que este gangsterismo y esta corrupción peligrosa viene de muy atrás. Muy atrás. Pero yo quiero abonar algo con respecto a la policía, y perdone si le voy a enmendar un poquito. He leído también en otros medios de comunicación que quien dio la orden de detención del señor, ¿cómo se llama? El señor Jaques Martínez, fue el juez de instrucción. De acuerdo a los interrogatorios que le estaba practicando a todos los demás detenidos y a la esposa, al hijo al hijastro del senador Darío Gómez. Entonces se ordenó esa detención y fue traducido a interrogatorio. La esposa de él, del señor Jaques, de inmediato dijo que no tenía nada que ver con eso y que no conocía. Sí, pero uno se pregunta, fue el juez de instrucción que dio la orden, la formalizó. Pero ¿cómo le llegó a él la información de que esa persona era sospechosa? De los interrogatorios que estaba practicando en la investigación de instrucción. Que esa persona era sospechosa. Sí, por eso él ordenó la cuestión. Entonces había que determinar quién fue que incriminó de manera irresponsable a esta otra persona. Además recordemos al hijastro que dijo que iba a hablar y nosotros hemos dicho que hay que apretarlo porque él dijo, si me aprietan voy a hablar. Nosotros hemos dicho aquí, apriétenlo para que hable. Porque la verdad tiene que ser descubierta. Sí, porque se dice que son dos personas diferentes que tienen el mismo nombre.
Ajá, y al que se refiere la investigación no es a ese que estaba detenido. Pero entonces ese error es lo que hay que averiguar quién lo cometió, porque para mí fue la policía. Porque puesta a localizar a la persona que tiene ese nombre y que aparentemente está fuera del país, la que va y lo busca es la policía. Lo localiza ahí. Porque debió haber dicho, este no es, este tiene el mismo nombre, porque para eso, ¿qué es lo que es la policía? Es un auxiliar de la justicia. El juez de instrucción no sale a la calle a arrestar a nadie, ni investigar a nadie, interroga, ¿verdad? Busca los indicios, pero la policía es policía judicial, ¿verdad? Entonces yo sostengo que hay una responsabilidad que le incumbe a la policía en estos palos de ciego. En materia investigativa está tremendamente. Economía dominicana, la tasa de cambio, arquitecto. Sí. Inyección de los 20 millones, no logró bajar el dólar. Bueno, yo oí una llamada telefónica, porque el dato que tengo aquí lo saqué de la prensa, 17.60, o sea que está igual. Sí. Pero llamaron el programa de Willy Paz. ¿Qué dijeron? Y dijo una señora, está hoy a 18. Bueno, Dios nos coja confesado. Inversión extranjera. No, lo que pasa es que no podemos quedarnos callados y decir que eso está pasando. Eso es obra del Banco Central de la República Dominicana como parte de un designio de devaluar la moneda dominicana, que es la política que se le ha impuesto al gobierno y el gobierno se la ha dejado imponer, o que la ha adoptado para ser gracioso a intereses foráneos con la devaluación del peso dominicano. Creo más en lo último. Inversión extranjera. El secretario técnico dice que República Dominicana recibirá 1.500 millones de dólares en inversión foránea. Pero esos son como los del proyecto ese de saneamiento del río Sama y Isabela, secretario. Si son como esos, no los queremos. Definitivamente que no. Empresarios invertirán 7.000 Además, perdóname, tenemos que decir una cosa. Ya tenemos una economía que está cabalgando sobre el capital extranjero. ¿Cuál es la consecuencia directa de esa situación? Bueno, que ese capital, año por año, toma el resultado de su ejercicio y se lo lleva. Porque ¿a dónde va a ir a pagar esa inversión extranjera? ¿Se va a quedar aquí? Recuerden que estos son inversiones de muy alta especulación. Es decir, a diferencia de la inversión que llegaba al país en virtud del modelo de sustitución de importaciones, que era una inversión que venía a recuperarse a mediano y largo plazo. Una inversión directa donde la gente traía su dinero, no venía a poner la boca como estos inversionistas que están llegando ahora, que no ponen nada y entonces una vez que tienen el contrato en la mano salen a buscar el dinero o emitiendo bonos o haciendo compromisos sobre la base de los ingresos que ya tienen asegurados del contrato que ya le otorgaron, ¿no? No, estos venían con su dinero, invertían en el país, traían tecnología, le generaban empleo a los dominicanos y establecían industrias, que algunas de ellas todavía están, para producir aquí lo que antes se importaba. Ese es el modelo de sustitución de importaciones que hemos dicho que era el modelo que necesitaba Latinoamérica. Lo que pasa que tan política neoliberal patrocinada por capitales sucios que necesitan moverse rápidamente antes de que alguien le encuentre el rastro para cuando lleguen con la investigación, no, ya se fueron, ¿no? Están lavados. Entonces hacen especulaciones de muy corto plazo. Y además son de los capitales que juegan en la bolsa. Y afortunadamente todavía no hemos bursatilizado la economía dominicana, como está toda la del Cono Sur, que por eso está prácticamente en precario, y la de Argentina ya quebrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entran ahora y a las 2 horas están liquidando la operación, compran ahora y venden ahorita. Entonces, estas economías no resisten eso. Pero el modelo que podía hacer coincidir estratégicamente a mediano o largo plazo los intereses del capital que pudiera venir y la tecnología que pudiera venir de fuera con el interés nacional, a ese modelo había que liquidarlo, que era el de sustitución de importación. ¿Para qué? Para propiciar todo esto que se está haciendo ahora. Entonces, cuando el señor secretario técnico dice
que hay en perspectiva que vengan 1.500 millones de inversión foránea y dice, no, el año pasado vinieron 2.000, o sea que hay una reducción. Bueno, pues nosotros tenemos que alegrarnos, porque si son como los capitales que están entrando, pues alabado sea Dios, que están reduciéndose, ojalá que no venga ninguno de ese tipo. Ahora, hay otro tipo de inversión que parece que no está en la agenda económica del actual gobierno, que es el tipo de inversión que el país necesita. No el de estos asaltantes que vienen aquí como el de la Enron y un señor Smith que nadie sabe quién es, pero que vino aquí, se asoció con grupos políticos dominicanos para pasar el contrato del Smith Enron como un consorcio que vino a engañar al país. Burlaron las normas de préstamos del Banco Mundial para usar fondos del Banco Mundial. Y aquí lograron poner en vigencia un contrato que no fue al Congreso Nacional. O sea que se saltaron todas las normas legales allá y aquí. ¿Por qué? Porque ahí había gente muy poderosa, incluyendo al señor Kissinger, a quien el señor presidente de entonces, Leonel Fernández, citó como asociado a esa aventura que se llama la Smith Enron. Bueno. Era la única manera de burlar las normas del Banco Central, del Banco Mundial, entre comillas. Pero y las de aquí se burlaron porque estaban asociados con sus contrapartes dominicanas. Claro. Empresarios invertirán 7.000 millones en la región fronteriza. Bueno, aquí le tenemos que decir que a la frontera del lado dominicano no tienen que ir a crear ninguna zona franca, tiene que ser del lado haitiano. Sigan el modelo de las maquilas mexicanas en la frontera norteamericano-mexicana. ¿Dónde están las maquilas, o sea, la zona franca? ¿Del lado norteamericano? No, están del lado mexicano. ¿Por qué? Porque de ese lado está el salario más deprimido. ¿Dónde está el salario más deprimido en la frontera dominicano-haitiana? ¿Del lado dominicano? No, del lado haitiano. Bueno, pues del lado haitiano es que tienen que poner la zona franca. Para que de paso todos los que están aquí en el país ilegales encuentren fuentes de trabajo en su territorio del otro lado de la frontera y se vayan entonces estos haitianos que fueron admitidos supuestamente como una gran tolerancia en la política de comprensión, entre comillas, pero nosotros le llamamos de liquidación del país, por razones de que son migrantes económicos. Bueno, pues vamos a devolverlos allá, que encuentren fuentes de trabajo en su territorio. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir el compromiso comercial. Continuamos con este mismo ámbito de la economía dominicana y viene ahora el fraude en los combustibles. Ahora dice Anadega que venden gasolina adulterada, es decir, los distribuidores, ¿no? Tendrán que ser. Bueno, ahí están unas declaraciones de Pedro Ignacio Espaillat, o Juan Ignacio Espaillat, que es representante de Anadega, es decir, miembro de Anadega y miembro directivo además, diciendo que efectivamente que los dueños de estaciones de gasolina han estado recibiendo combustible adulterado, pero dice que les llega así. O sea, está diciendo, averigüen allá en la refinería porque nosotros hemos devuelto tanqueros que han venido con el combustible adulterado. Y cita mezcla con querosene, mezcla incluso con aceites. Pero esa es una faceta de las muchas cosas que suceden en perjuicio del consumidor. Porque claro, el vehículo que le entra en ese combustible va a tener problemas. Pero hay otro fraude al consumidor cualitativo al que nosotros nos referíamos cuando hablábamos de la densidad, el octanaje, que también lo citaba el secretario de Finanzas. Parecería como si hubiera echado un vistazo a alguno de los memorándum, los muchos que yo he escrito en la materia, ¿verdad? Exactamente. Porque se trata de que son gasolinas. Fíjense, en Estados Unidos hay 3 tipos de gasolina. Los 3 tipos no tienen plomo. El premium,
la gasolina premium, que tiene un octanaje de 92 o 93 octanos, que es la forma de medir la capacidad energética de cada uno de los combustibles. El intermedio, que es de 89, y el regular, que es de 87 octanos. Nosotros sostuvimos durante mucho tiempo que este país podía tener por lo menos 2 tipos de combustible sin plomo, porque se estuvo sacando de la refinería una gasolina de 87 octanos, que es como sale del proceso de destilación atmosférica, que es el que está instalado en la refinería. Pero se le agregaba tetraetilo de plomo, que es un veneno activísimo, cancerígeno para el ser humano, y que además dañaba los motores. ¿Y por qué se le ponía? Bueno, porque se le subía artificialmente el octanaje a 95 octanos, agregando el tetraetilo de plomo y evitar entonces lo que llamaban el pitoneo del motor. De predetonación. Pero eso se producía en motores muy viejos que se han ido saliendo del parque vehicular. De los años 80 y tantos a la mitad, 85 para adelante hasta la fecha, ya los motores todos estaban libres de ese problema. Pero se le seguía poniendo el tetraetilo de plomo porque eso era negocio para la Shell. ¿Quién vendía eso? La Shell. El país se gastaba millones de dólares en importar el veneno ese que dañaba los vehículos y le hacía daño a la gente. Incluso los médicos, los pediatras saben en este país, lo denunciaron en más de una oportunidad en la prensa, que los niños, que son los más afectados por los gases que despiden los vehículos, porque los gases son pesados y se depositan en los estratos más bajos, mientras que las personas adultas estamos más arriba, tenemos entonces menos densidad de la intoxicación. Pero los niños eran los más afectados y se detectaron índices muy altos de toxicidad de plomo en los niños, hasta que por fin se logró que se eliminara el bendito uso del aditivo ese de plomo. Pero, mientras tanto, ahora tenemos 2 gasolinas sin plomo, y ya hablábamos de la práctica que usan los bomberos para inducir a comprar el más caro, haciendo creer que todavía se le está agregando plomo a la gasolina regular. Pero el problema es que, de acuerdo a la experiencia que uno mismo tiene, y yo le he podido medir en mi vehículo, el rendimiento, que quiere decir la cantidad de kilómetros que usted camina por cada galón, en mi vehículo ha bajado notoriamente, y eso lo he escuchado yo de muchísimas personas. ¿Qué significa eso? Que la capacidad energética del combustible que estamos usando ha descendido. ¿Por qué? Porque no tienen el octanaje o la densidad requerida por las especificaciones técnicas. Y como nadie está midiendo eso, entonces estos bandidos que se dedican al negocio de engañar a la gente, le venden lo que no es. Y quiero decir que yo no voy a hacer propaganda aquí, pero he detectado que hay ciertas marcas en el mercado, es decir, de ciertos negocios, cuyo combustible he notado que rinde más que otros. Entonces esos son el que yo estoy usando. No voy ahora a entrar a decir cuál, pero definitivamente existe eso. Hay determinadas distribuidoras que están engañando al pueblo dominicano porque se les está permitiendo hacerlo por falta de fiscalización. Entonces todo eso conlleva a que el país gaste más combustible y por tanto incremente la factura petrolera. Pues eso es un crimen, y quiero decirles que no voy a tomar tiempo para hablar de eso hoy, pues ya lo he relatado. Eso determinó mi salida de la refinería, porque yo pedí una auditoría técnica de la refinería junto con una auditoría financiera al presidente de entonces, que era Salvador Jorge Blanco, y a las 48 horas yo estaba destituido. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República de entonces era abogado igualado de la Shell. Repetimos, de acuerdo a los informes que me fue a dar a mi oficina, una persona muy ligada a la Shell, cuyo nombre me reservo, excepto que si se trata de decir que no es verdad lo que decimos, entonces yo voy a decir quién me aseguró a mí que eso era así, ¿verdad?
Entonces el pueblo está desamparado en cuanto a fraude se refiere de los carburantes y los combustibles. Lo que pasa es que el largo brazo corruptor del dinero de las petroleras llega lejísimo. Exactamente. Y llega a secretarios de industria, a presidentes de refinería y en este caso que relatamos incluso hasta el presidente de la República. Aunque fuera como iguala por servicio de abogado. Los bonos soberanos. El señor Luis Malcún explica que la supervisora de obras con los bonos soberanos ejecutará bonos asignados a presidencia. Bueno, habíamos relatado aquí la crónica que salió en el diario Libre, que decía que la presidencia tenía asignado bonos soberanos y ahí no había obras. Entonces el señor Luis Malcún, que es asesor del presidente, explica hoy que lo que se refiere a la asignación a la presidencia es a la oficina supervisora. Para los que no están enterados, el país tiene 2 secretarías de obras públicas. Una que lleva el nombre, ¿verdad? Y otra que no lleva el nombre, que se llama Oficina Supervisora y Fiscalizadora de Obras, con asiento en la Presidencia de la República. Y es que se otorgan, junto con la otra también, grado a grado, contratos a una serie de favorecidos, incluso con intención política. Ese es el titular de esa oficina que estaba allá en el Congreso prometiendo obras o prometiendo contratos para influir en la voluntad de los legisladores cuando se estaba discutiendo el asunto de la reforma de la Constitución de la República. Junto con otros. Sí, junto con otros, pero digo, este era el hombre que estaba repartiendo, ¿no? Sí. Los Juegos Panamericanos. El señor Marcano admite no había controles en los Juegos Panamericanos. Eso dice José del Carmen Marcano, que es un hombre serio. Me llamó, sí, debo decir eso. Debemos decir eso. Porque Marcano fue, siendo secretario de Industria y Comercio, quien me ayudó y respaldó a la iniciativa que yo presenté como presidente de la refinería, de darle acceso directo a la refinería, a la cooperativa económica de gas licuado de petróleo, para romper el oligopolio que tenían los 4 o 5 negociantes de GLP de entonces. Ahora hay como 50. Hay como 50. Hay que ver esa lista, para espantarse. Y entonces, todos esos 4 o 5 estaban concertados en engañar a las amas de casa. O sea, en lugar de 100 libras le daban 65, 70 libras. Y entonces nosotros le dimos acceso a la cooperativa económica con el compromiso de entregar la carga 100%. Y esta amenaza, el día que encontremos un cilindro de ustedes con una carga menor del 100%, ese día ustedes pierden el acceso a la refinería. Y eso ayudó a defender el bolsillo de las amas de casa. Y Marcano, siendo secretario de Industria, nos respaldó en eso. Y hay otra cosa que abona en su mérito. Recuerde su renuncia por los 5 centavos de la leche. Bueno, ahora resulta que Marcano está al frente, ¿no?, de la organización de los Juegos Panamericanos, el Comité Ejecutivo Organizador. Pero había una denuncia de que no había controles. Y ahora dice él aquí, mírenlo ahí, vale. Marcano admite no había controles en Panamericanos, ¿verdad? Que había desmentido el presidente de los Juegos. Pero resulta así, que el doctor Puello había dicho que no. Había dicho que no, que eso no era así. Pero oigan, ahí está otra, aquí está. Renunció el auditor de los Panamericanos. Peor todavía. Es decir, que todo esto viene junto y parece ser que esta es la persona que hizo la denuncia, de la cual la prensa se hizo eco, diciendo que se había recomendado una serie de cosas y no se había hecho caso. Que debo decir que debo agradecer toda esta información, que yo no sigo normalmente al amigo Abelardo Piñeiro, el doctor Abelardo Piñeiro, que sí le da mucho seguimiento a todos los Juegos Panamericanos y me llamó. Pero oigan esto otro, porque esto espanta. Mire, este otro titular. Habilitar la Villa Panam costará 72.6 millones. Eso es de pesos, que son realmente 4.1 millones de dólares. Pero lo que espanta es este presupuesto que aparece publicado aquí. Y que dicen que van a hacer una licitación. Pero oigan esto, miren aquí. Accesorio de la Villa Panamericana. Escritorio 42, 6.058 dólares. Sillas 42, 2.181 dólares.
Dólares. Estos dólares. Computadoras personales, esto debe ser computadoras. $60,588. ¿Verdad? Sí, eso es una cosa que uno dice, pero bueno, ¿qué clase de equipamiento es que se piensa hacer? Porque esto es para las villas que van a ocupar los atletas. Son 720 apartamentos para 5,000 deportistas. Entonces yo no sé, estas son cosas. Aquí se está tirando el dinero y conste que ahora resulta que no se está contabilizando. O sea, no hay una contabilidad organizada de todo ese chorro de dinero. ¿Y cómo va a alcanzar el dinero así? Si no se lleva registro. Internacionales, los temas de interés. Industria aeronáutica. American retirará parte de la flota de los Airbus A300, 600. El Airbus es más económico y Mexicana de Aviación estrena ruta Santo Domingo-Miami. Todo bueno, eso en la prensa de hoy. American va a retirar de sus rutas todas las partes del mundo donde usaba el A300, excepto las rutas domésticas dentro de los Estados Unidos y las del Caribe. El Airbus nos va a dejar el Airbus por aquí y lo va a seguir usando, dicen ellos, en el territorio norteamericano. Pero lo van a retirar de Europa. Lo van a retirar de Europa. Pero es europeo, el Airbus es europeo. Ajá, exactamente. Es muy extraño, europeo. Sí. Porque hay una contienda comercial entre la industria aeronáutica europea y la norteamericana. Que hay un consorcio muy fuerte, multinacional, o sea, está Alemania, sí, está Inglaterra y está Francia, ¿verdad? Sí, así mismo. Para fabricar el Airbus. Entonces compiten con la industria norteamericana que está representada por la Boeing, por la... ya no existen más prácticamente. No existen más, fueron las otras. Los otros se dedican a cuestiones militares. Bueno, entonces, pero existiendo esa contienda, esa disputa, esa competencia en lo comercial, que por cierto hay acusación de que el gobierno de los Estados Unidos usa el sistema de espionaje de satélite de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para favorecer con informaciones confidenciales, comerciales, a la industria aeronáutica norteamericana en perjuicio de la europea. Pero ahora resulta que la zona donde no se va a usar el Airbus es precisamente de donde proviene, que es Europa. Es muy extraño. Al mismo tiempo dice que el Airbus es más económico, es de verdad. El Airbus es aproximadamente 10% más económico que todos los aviones de su categoría que fabrica la industria norteamericana. Es más económico tanto en el costo directo inicial como en el mantenimiento, en términos operativos. Sí, señor, en los dos aspectos. Es decir, que tiene esa ventaja comparativa y por consiguiente hay una tendencia más a adquirir ese equipo. Y su seguridad está cuestionada ahora, su aeronavegabilidad, pero yo creo que eso se va a superar en términos de que la industria aeronáutica europea es tan fiable como la norteamericana, porque tiene, ya lo dije ayer, más de 20 años, 25 años de servicio de ese avión, sin que le hubiera ocurrido una cosa como esa. Y eso se puede atribuir a muchas otras razones. Bueno, ya veremos. La investigación dirá. Bueno, Mexicana, y esto es mexicana, estamos hablando ahora. Aquí la ruta dominicana. Así es. Cuidado si Cuauhtémoc está en eso. No, es que usted sabe que aquí no hemos hecho política. Cuidado si Cuauhtémoc está en eso. Está gestionando eso. Ya venía, hace un par de meses, ya venía saliendo informaciones sobre eso, que Mexicana iba a operar o estaba operando ya República Dominicana en otra ruta y que pensaba ampliar hacia Miami. Pero lo gracioso de todo esto es de qué manera se ha ido otorgando, concediendo todas estas rutas que son patrimonio en una medida del país, de su soberanía aérea. Eso es la consecuencia de lo que se llama política de cielo abierto, que no tiene que ser así, ni nadie la ha llevado a cabo como la ha llevado la República Dominicana. Yo le traje una noticia en términos de la economía de los Estados Unidos. Mire por dónde anda la deuda, esta va para ti también. Mire. Sí. Esta es la deuda del gobierno de los Estados Unidos, sacada anoche. Son 5 trillones, 934 billones, 956 millones, 351.423 dólares con 9 centavos de dólar. Estoy dispuesto a ponerle los nuevos centavos para ayudarlo un poco. Vamos a contribuir con esa deuda de alguna manera.
Eso es todavía no está reflejando el impacto del gasto que se ha provocado a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre para acá. Pero ya hemos visto del último balance a que fue este que está aquí atrás, cómo ha ido creciendo, ¿verdad? De 5.800 a 5.900. Mira aquí el anterior, cómo ha ido subiendo. Mira el anterior. Es decir que eso va para arriba. Creciendo y creciendo. Esa es la deuda, son números en rojo. Y aquí tenemos un titular que corresponde al efecto Enron, que se desencadena una ola de ventas en Wall Street. Eso fue lo que pasó antes de ayer, que todavía ayer perduraba, pero que tuvo alguna ligera recuperación, a lo que algunos atribuyen a lo que no es. Que es que la lógica del bursátil es totalmente inversa a la lógica de todo lo demás. La General Motors retirará más de 500,000 de vehículos por fallos. Sí, eso es una noticia del sábado 26 que se nos había quedado, pero entendemos importante tenerla presente, porque la General Motors, señores, es el buque insignia de la industria automotriz de los Estados Unidos. Si tiene que retirar vehículos por fallos, está indicando deterioro de la organización industrial y tecnológica de los Estados Unidos, que se ha manifestado incluso en la NASA. Sí. Ha sido evidente. Y eso ha ocasionado pues muchísimos aplazamientos y problemas y hasta desgracias, ¿verdad?, en los vuelos. Y además ha llevado a la NASA a que tenga que ser patrocinada en sus operaciones por distintos estados, lo cual es positivo, creo yo. Se nos acabó el tiempo otra vez, Roger. Bueno, nos tenemos que despedir hasta mañana, en que cerramos la semana. Volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellar Nanita y Roger Orlando.